Presidente Noboa cumple agenda oficial en España y participa en la Feria Internacional de Turismo. Acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos no necesitarán aprobación de la Asamblea Nacional. Comisión de Desarrollo Económico conoce informe del proyecto de ley para incrementar el IVA. En lo internacional, candidata presidencial venezolana denuncia persecución política por parte del régimen. Y en los deportes, Emelec golpea el tablero de la Liga Pro con el fichaje del mundialista ecuatoriano Cristian Noboa. Amigos televidentes, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este miércoles 24 de enero del 2024 estamos listos para iniciar con toda la información para ustedes. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. El gobierno nacional solicitó a Estados Unidos que los ecuatorianos sean favorecidos con el estatus de protección temporal para que se les permita trabajar en ese país. Así lo dio a conocer la canciller Gabriela Sommerfeld, quien además brindó detalles sobre la cooperación internacional alcanzada. El Tratado de Cooperación Militar Marítima entre Ecuador y Estados Unidos entrará en vigencia en los próximos días. Esto una vez que la Corte Constitucional determinó que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea Nacional. Pero ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Lo explica la canciller Gabriela Sommerfeld. A este rato lo que corresponde es que el presidente emita un decreto y sea conocido e informado a través de nota diplomática hacia los Estados Unidos. Esto es una muy buena noticia. Este acuerdo se suma al Estatuto de las Fuerzas que fueron firmados entre Ecuador y Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Toda la cooperación con Estados Unidos está basada en normas jurídicas internas y absoluto respeto de las normas jurídicas internacionales, por lo que este carácter de temporalidad es el que genera precisamente esa diferencia. Son acuerdos de cooperación para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo. Además de estos dos tratados, la Corte Constitucional ya se había pronunciado en 2023 sobre un acuerdo de vigilancia aérea, que tampoco se requiere revisión de la Asamblea, lo que permitirá que de manera temporal, militares y funcionarios estadounidenses puedan colaborar con las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Se están dando estas reuniones para mirar los métodos, las metodologías y las asistencias que requerimos como Estado, enmarcadas bajo estos acuerdos. En un conversatorio con medios de comunicación, la canciller también anunció que el gobierno solicitó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos apoyo para que los ecuatorianos irregulares que están en esa nación puedan acogerse al estatus de protección temporal. Para los ecuatorianos que teniendo lugar de residencia, no son residentes de Estados Unidos, lugar de residencia en Estados Unidos y que no están regularizados, pueden obtener una regularización temporal mientras dure esta situación en el país para que puedan acceder a un certificado que les permita trabajar. La canciller también detalló las condiciones de trabajo de las 25.000 plazas de empleo que ofrece Israel, esto como parte del programa de migración circular. ¿En qué consiste? Nuestros jóvenes que además están inscritos en una página que el presidente Noboa abrió durante campaña, pueden acceder a estos empleos para trabajar particularmente en actividades agrícolas. Tienen un salario, $1.800 más o menos, y pueden estar hasta 5 años. Finalmente indicó que los ministros de Relaciones Exteriores y de Ambiente de Iberoamérica se reunirán el próximo 8 de febrero en las Islas Galápagos para tratar asuntos relacionados con el medio ambiente. Olga Velasco, Noticias 7. La Policía Nacional pidió de inmediato la destrucción de la droga decomisada en Vinces, provincia de Los Ríos. Además, exhortó a que sea pública la quema o el encapsulamiento del alcaloide. Las autoridades tienen dos opciones para destruir la droga. La primera es quemarla.
Y la segunda, encapsularla. Un nuevo método en donde el alcaloide se mezcla con el cemento. Sea cual sea la forma, para el comandante general de la policía, César Zapata, es vital hacerlo pronto. Eso ya depende del señor fiscal y del señor juez. Hasta el momento, la información que tengo antes de ingresar a esta rueda de prensa es que esa droga ya va a ser trasladada a un lugar en donde Fuerzas Armadas y Policía Nacional va a dar la protección necesaria, e inmediatamente estamos solicitando Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se haga la destrucción inmediata de esa droga. La idea es evitar algún tipo de riesgos, incluso en el sitio donde vaya a permanecer hasta ser destruida. Lo más pronto posible. Es un peligro tener esa droga que se la pueden robar, la pueden recuperar los narcos, porque es una droga que vale millones de dólares. Tras la incautación, se hizo un llamado a las autoridades para que la destrucción de la droga sea difundida por los medios de comunicación. Se supone que todos los actos de los funcionarios deben ser públicos ante los medios, en este caso la ciudadanía, para que la ciudadanía tenga conocimiento de cómo se lleva a efecto cada uno de estos procedimientos. Sin embargo, hay juristas que piensan que esto no debe ser público e indican los motivos. Las guerras y todo su entorno tienen que ser bajo secreto. No se pueden publicitar mucho, porque si no, el enemigo va a conocer. El decomiso histórico del alcaloide en Vinces, según la policía, tenía un destino claro. Nosotros, de acuerdo a los análisis de investigación, consideramos de que esa droga que podría ser contaminada en alta mar. Entonces, todo ese proceso investigativo post-delito está Policía Nacional con sus diferentes unidades trabajando. Zapata dijo que el cargamento tiene una seguridad extrema y que no puede estar en bodegas. Policía Nacional captura a 2 líderes de mediano valor en Guayaquil relacionados con extorsiones y otros delitos en Bastión Popular. Aquí está el cabecilla de una estructura de uno de los grupos de delincuencia organizada que operaban en el distrito de Nueva Prosperina en Guayaquil. Alias Pingüino y su hermano fueron capturados por la Policía Nacional. Estas 2 personas son requeridas por la ley por estos varios delitos que se cometen en el sector. Son las personas que generaban extorsiones y vacunas en el sector. Ambos eran considerados terroristas de valor intermedio y tenían en su poder armas de largo alcance, como es con un fusil de última generación de uso bélico calibre 223, una pistola Glock 9 milímetros, varias sustancias sujetas a fiscalización y un animal exótico. Y en cuanto a las armas y municiones, van a ser periciadas para que ese cotejamiento nos diga en qué asesinatos, en qué homicidios fueron utilizados estas armas. Sin embargo, este no fue el único operativo policial en la zona, porque en Bastión Popular se halló un espacio denominado Santuario para otra organización terrorista. Grupos especiales eliminaron los murales, un hecho simbólico de que se recupera la paz y el control en sectores conflictivos del puerto principal. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Cultura. ¿De qué se trata y cómo combatirla? Lo vemos a continuación. Esta melodía ha sonado con fuerza en los últimos días, al igual que videos musicales con alusión directa a los capos de la mafia. El motivo: hoy en el Ecuador la narcocultura está presente. Símbolos a las formas que las personas vinculadas a las organizaciones de narcotráfico utilizan para hacer una demostración de su poder, para hacer una expresión de su posición. No es exactamente una apología al delito, sino propaganda de las estructuras criminales. Una glorificación del enriquecimiento, de la vivencia de los lujos, de la conquista de territorios, de poblaciones. Es un desenvolvimiento sociológico. Esta corriente se inició en México y se propagó por el continente. Con el tiempo se ha normalizado en la población incluso ajena a ese mundo, pero que igual la consume en YouTube o TikTok. De hecho, estamos hablando de entre 15 a 25 años, del 53% en la juventud. Ese es el impacto, el 53%. Lo grave, dicen los expertos, es que estas expresiones llegan a los sectores donde operan las bandas y así les venden a posibles adeptos una realidad distorsionada. Tratan de proveer la noción de que cualquier persona que entre a estas organizaciones puede ascender rápidamente y puede llegar a manipular hasta gobiernos
en 2 minutos, ¿no? Cuando en realidad son pocos los que llegan porque son muchos los que mueren en el proceso. Desde la academia hay propuestas para combatir la narcocultura, aunque enfrentarla supone un reto grande. Se puede promover espacios de reconocimiento, espacios de aporte, de otro tipo de expresiones culturales que no necesariamente están emparentadas con el cometimiento de crímenes. Creo que se hace necesario charlas reales, resultados. Porque esas canciones pegajosas que a propósito no hemos colocado en este reportaje y aquellos murales de líderes criminales tienen por detrás sangre, violencia y dolor de las familias ecuatorianas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Las Fuerzas Armadas detectaron túneles bajo los 9 pabellones de la cárcel de Turi, en Cuenca, tras una inspección con equipamiento tecnológico. Los georradares encontraron durante el barrido la existencia de estos pasos para comunicar a los distintos pabellones del centro penitenciario. Los túneles tendrían de 4 a 5 metros. Además, en el operativo se retiró la conexión a Internet que utilizarían los internos para contactar con el exterior. El SNAI aún no se ha pronunciado sobre el hallazgo. El botón de pánico es una iniciativa de la Policía Nacional que busca atender alertas inmediatas en el caso de robo o violencia intrafamiliar y, por supuesto, de escándalos públicos. Este dispositivo se instala en su teléfono celular. El trámite es gratuito, así que pongan atención a la siguiente nota. Son aproximadamente 60.000 botones de seguridad que se han instalado en la ciudad de Quito en el 2023, según datos de la Policía Nacional. Este es un dispositivo que genera una comunicación directa con la UPC cercana para alertar sobre eventualidades en casas y negocios. Es una estrategia que tenemos la Policía Nacional para poder brindar una atención inmediata ante cualquier emergencia que pueda presentarse. Son diversos casos los que se presentan a nivel diario, entre ellos robos, régimen de visitas y violencia de maltrato intrafamiliar. La vecina activa el botón de seguridad para que llegue a la unidad de policía para que le ayude a la vecina que está siendo víctima de violencia intrafamiliar. En este caso, la policía brinda una asesoría directa resguardando a la afectada y a sus hijos. El acompañamiento a la víctima para que pueda trasladarse hasta la fiscalía y poner la denuncia respectiva. El dispositivo está instalado directamente en el teléfono móvil de moradores de diferentes barrios de Quito. Es el caso de Omar, quien nos cuenta que funciona con una marcación rápida. Una notificación a la UPC para que ellos puedan tomar acciones de la manera más inmediata. Hemos visto que sí existe un nivel de confianza, especialmente en los vecinos, que se sienten un poco respaldados por este tipo de dispositivos y sienten también más seguridad al momento de realizar sus actividades acá en el barrio. Para acceder a este dispositivo solo tiene que acercarse a la UPC más cercana de su barrio. El trámite es gratuito y se demora aproximadamente 20 minutos. Vamos a llenar esta ficha donde vamos a tener sus nombres completos, su número de cédula, la fecha de nacimiento, el lugar donde va a ir la unidad justamente de policía comunitaria. La alerta se presenta directamente a la consola de la unidad de policía comunitaria de su sector. En Quito existen 150 y aproximadamente unos 300 policías comunitarios quienes llegan al lugar, evalúan la situación y realizan las coordinaciones. El presidente Daniel Noboa se encuentra en España, donde intervino en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024. Un resumen a continuación. El jefe de Estado se encuentra en España, en Madrid, donde forma parte del desarrollo de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024. Son más de 50 emprendedores y empresarios que nos están acompañando en Fitur. Esta es una gran ventana y la mejor oportunidad que tiene nuestro país para poder promocionar lo que el Ecuador verdaderamente es. Como parte de sus actividades en este encuentro mundial, el presidente Daniel Noboa recibió a los reyes de España y juntos recorrieron el stand de Ecuador. Más tarde intervino en la ceremonia de inauguración del encuentro turístico. El turismo es progreso. El turismo le da la opción a muchos de estos jóvenes, que hoy en día son la mayoría del país, a tener una actividad, a tener un emprendimiento, a tener oportunidades de salir adelante y al mismo tiempo demostrarle al mundo y darle a conocer al mundo su amado país. El resultado final va a ser no solo la paz, sino el empleo de estos jóvenes. Va a ser el desarrollo turístico, va a ser
el desarrollo industrial, el desarrollo social. Un pueblo que tiene la esperanza, migrantes que tienen la esperanza de que su país está cambiando y que su país va a estar mejor. Como complemento a estas actividades, el jefe de Estado mantuvo varias reuniones con representantes de empresas privadas para captar posibles inversiones en el país. Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Daniel Noboa sostendrá una audiencia privada con el rey de España, Felipe de Borbón. Tendrá un encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y una reunión con Sergio Díaz Granados, quien es el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina. La Feria Internacional de Turismo acoge a 152 países con más de 9.000 empresas vinculadas a este sector. El stand de Ecuador expone la variedad gastronómica y cultural de nuestro país, con el objetivo de incrementar en un 10% el arribo de turistas, especialmente españoles y europeos, a nuestro territorio. Javier Ceballos, Noticias 7. La Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento intentará este miércoles definir un informe de consenso para el primer debate del proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno mediante el incremento del IVA. Si no hay consenso, el Pleno de la Asamblea realizará el primer debate sobre la base del documento enviado por el Ejecutivo. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, Valentina Centeno, confía en que este órgano parlamentario apruebe en las próximas horas el informe para el primer debate del proyecto de ley para financiar el conflicto interno armado. Como representante del bloque oficialista, puntualizó que ha existido apertura para discutir propuestas como el incremento temporal del IVA o de focalizar los subsidios. Cuestiona las trabas en el trámite de esta iniciativa del Ejecutivo. A mí sí me sorprende que los asambleístas estén oponiéndose al financiamiento de la guerra. Se están oponiendo a salir de esta inseguridad y a poder recuperar nuestro país, que en este momento necesita de recursos para poder financiar la guerra. Centeno negó que puedan presentarse 3 informes, 1 de mayoría y 2 de minoría. Espera llegar a consensos. De parte del gobierno estamos abriéndonos, flexibilizando el debate, a pesar de que eso tiene un costo político, pero porque nosotros sabemos que no estamos en momento de campañas electorales, estamos para sacar al país del hueco y del déficit en el que está, y del crimen y de la violencia en la que está. Espero que si nosotros estamos poniendo de nuestra parte, cediendo, que ellos también puedan ceder con una medida temporal. Posibilidad de llegar a acuerdos que tiene una piedra de choque, la negativa de bloques legislativos de dar paso a un incremento del IVA. Así lo expone el vicepresidente de la Comisión y representante de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, quien insiste en concretar otras vías. El incremento del impuesto a la salida de divisas, que al subir 2 puntos porcentuales permitiría una recaudación alrededor de $600 millones. La necesidad también de gravar con un impuesto a las grandes fortunas sobre el $1,5 millones. La necesidad también de que se pueda aplicar un impuesto a los consumos especiales que también permitiría una mayor recaudación y sobre todo no perjudicaría a la clase media y a la clase popular. Si no existe consenso para que la Comisión de Desarrollo Económico emita un informe para primer debate, el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su último inciso, señala que será el Pleno del Parlamento el que debata sobre el texto de la iniciativa enviada por el Ejecutivo. Javier Ceballos, Noticias 7. Negocios como bares modificaron sus horarios de atención en la capital por el toque de queda. La intención es adaptarse a la medida de seguridad que rige en las zonas de mayor índice de violencia del país. Adaptabilidad es una cualidad que los negocios como bares, discotecas y restaurantes tienen que aplicar con las medidas del estado de excepción, como es el toque de queda. El primer impacto fue terrible porque la gente se asustó, no quería salir. Esa semana perdimos siquiera un 60% de lo que hubiésemos facturado. André y Julio han optado por modificar los horarios de sus negocios. Todo el proceso de cierre y de ahí los chicos tienen que ver un transporte para poder llegar a la casa. Entonces tuvimos que cerrar básicamente 2 horas antes del toque de queda. Nosotros operábamos hasta los fines de semana hasta la 1 de la mañana y ahora le tenemos que decir a la gente que se vaya, o tuvimos que decirle a la gente que se vaya a eso de las 9:30. Algo que los usuarios apoyan. Debemos adaptarnos, ¿no? Es una realidad diferente que está viviendo el país y bueno, mientras pasemos esta etapa
creo que todos debemos apoyar también, ¿no? Creo que debemos adaptarnos, es cuestión de eso. Actualmente, el toque de queda en el país permitirá la libertad de tránsito según un escalafón de 3 niveles, que enmarca a los 221 cantones del Ecuador según su nivel de inseguridad. En cada uno habrá un horario en específico para restringir la movilidad. En el alto, de 24 horas a 5 de la mañana. En el medio, de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Y en el bajo, sin toque de queda. Según la Cámara de Comercio de Quito, los bares y discotecas legales de la capital cerraron casi en un 100% en las noches de los primeros 10 días del toque de queda. Manuela Bedón, Noticias 7. Amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos con más información. No se vayan. La Corte Constitucional negó una recusación interpuesta por un grupo denominado Provida en contra de 2 juezas que integran el tribunal que analiza el caso de Paola Roldán y su pedido para despenalizar la eutanasia en el Ecuador. ¿Qué significa esto? A continuación les contamos más detalles. Lo único que merezco es la vida y la muerte con dignidad. Dice que entre más días pasan, peor es el dolor. Paola Roldán, quien sufre desde hace 3 años de esclerosis lateral amiotrófica ELA y vive inmovilizada en una cama y requiere ayuda hasta para los cuidados más elementales, no ha dejado de comunicar lo que es vivir con esta enfermedad. Para calmar su sufrimiento, ha pedido a la Corte Constitucional que se legalice la eutanasia o muerte asistida en el Ecuador, pero esa historia no es nueva. Lo hizo hace 5 meses y hasta ahora espera una respuesta por parte del organismo. Su solicitud ha tomado más del tiempo que ella hubiese querido. ¿Pero por qué? Una de las causas podría haber sido una acción legal que interpuso la organización llamada Dignidad y Derecho, identificada como Provida. Fue específicamente una recusación en contra de 2 juezas del tribunal que debe evaluar la demanda de Paola. Esta organización Provida considera que las 2 juezas han trabajado y serían supuestamente cercanas al abogado y académico Farid Simón, que patrocina a Roldán. Aunque en un comunicado la organización Dignidad y Derecho asegura que la solicitud de recusación no detiene ni demora la tramitación de la causa, Paola ya ha reaccionado y lo hizo a través de su cuenta de X. Grupos Provida, yo también soy Provida. Provida digna, Provida con sentido, Provida sin exceso de dolor. Aquellos que se adueñan del título Provida y a los que secretamente están detrás fabricando esas artimañas, les invito a que se amarren a su cama 1 semana, no 3 años y medio como a mí me ha tocado, a que dependan de alguien más para absolutamente todo, a que sientan hambre y que tengan terror de comer porque pueden atorarse, a que sus sueños se desvanezcan por completo, a que sus seres queridos no les puedan abrazar y ustedes tampoco a ellos. Qué fácil ha sido para tantos juzgarme y señalarme sin tener idea de lo que vivo diariamente. El mundo está lleno de dueños de la verdad. Lo que necesitamos es más compasión, más empatía y más capacidad de soltar nuestras ideas para amar más al prójimo. Al siguiente que quiera escribirme para juzgarme, para decirme cómo debo vivir mi vida, o para moverse tras las sombras para que la Corte no pueda decidir con humanidad, apego al derecho y al laicismo, no lo haga a menos que se haya puesto en mis zapatos por al menos un ratito. Sin embargo, ya no habría impedimento posible para que la Corte decida. Esto lo ha informado Simón. La Corte no aceptó como prueba unas fotografías captadas en una reunión en una universidad en la que las juezas aparecen con el letrado y otras personas, pues considera que un observador razonable no podría objetivamente fundar una sospecha de parcialidad basado en una fotografía oficial de un centro académico. ¿Y sobre el caso? El pasado 20 de noviembre, la Corte Constitucional celebró la primera audiencia, en la que Roldán participó mediante una videoconferencia. Su mensaje fue que ha vivido una vida plena y que lo único que merece es una muerte con dignidad. Andrea Orbe, Noticias 7. Vamos con otros temas. Preste atención, las multas por el mal uso del metro de Quito ya tienen normativa para sancionar. Las infracciones pueden ser leyes graves o muy graves. En la siguiente nota les presentamos los detalles. ¿Sabe usted que las multas por mal uso del metro de Quito van desde los $115 hasta los $460?
El Consejo Metropolitano aprobó el valor de las multas por mal uso del metro de Quito, que pueden ser las siguientes. En las infracciones leves están ingerir bebidas y alimentos, realizar actividades artísticas, dar mal uso de ascensores, gradas y escaleras. Una infracción grave puede ser destruir o dañar las instalaciones del metro, rayando, manchando, escribiendo, pegando o despegando carteles, obstaculizar los espacios de desplazamiento. En las muy graves están utilizar vaporizadores o cigarrillos electrónicos, activar los dispositivos de emergencia sin justificación, ejercer actividad económica o de comercio, violencia y o acoso a otros usuarios, acceder a los andenes sin validar o pagar el acceso a la estación respectiva, entre otros. La ciudadanía apoya las sanciones. Yo pienso que está bien. De una manera u otra, algo se debe hacer a las personas que hacen vandalismo en el metro, ¿no? Más que todo para cuidar el bien y el patrimonio de la ciudad. Así podemos conservar esta buena obra. Todos deberían colaborar y mantener. Pero ¿cómo se multará a las personas? Tras cometerse la infracción, un agente de la estación llevará hacia la superficie al infractor para que pueda ser multado por el agente de la Agencia Metropolitana de Control, quienes tienen la potestad sancionadora. En el caso de que la persona no tenga su cédula de identidad, los agentes se pondrán en contacto con el registro civil y la persona podrá identificarse con su cédula en fotografía o de manera digital en el teléfono. Tras recibir la sanción, el infractor tiene que realizar el pago o puede cumplir horas de trabajo comunitario. En ese caso, cada hora es equivalente a $10. Y el Consejo Metropolitano incluyó una disposición transitoria para que la Empresa Pública Metropolitana del Metro de Quito y la Agencia Metropolitana de Control socialicen el contenido y fomenten la ordenanza en 180 días. Manuela Bedón, Noticias 7. Y les contamos que 15 agentes civiles de tránsito de Santo Domingo fueron retirados de sus funciones por mal comportamiento. Este es el resultado de múltiples denuncias ciudadanas. Veamos. Por mal comportamiento como falta grave, 15 agentes civiles de tránsito ya han sido retirados de sus funciones en Santo Domingo. Esto como resultado de las denuncias de la ciudadanía que presenta la Empresa Pública Municipal de Transporte, en donde son expuestos casos de maltrato y abuso por parte de los uniformados. De 2 a 3 son las denuncias que se registran de manera semanal en la institución. Si se transforma en una falta grave, podría ser muy grave, podría ser 30 días de suspensión y la destitución. Entonces, las personas, los agentes, lo que tienen que comprender es que ellos están contratados para servir a la ciudad, no para servirse de la ciudad. Los malos elementos serían varios, al menos es lo que indican conductores, pues cada vez es más común que los profesionales en tránsito hagan uso inadecuado de su postura laboral para no cumplir la ley. Lo hemos visto aquí en la ciudad, por ejemplo, hay veces que con el chaleco o chompas de tránsito andan sin casco. Claro, bueno, en esa parte sí sería bueno que orienten, o sea, concienticen de una manera que hagan propagandas, para que así conozcan las personas, podría ser los pros y los contras de las multas. Según autoridades, los funcionarios tendrían la responsabilidad de dirigir y educar a la ciudadanía en cuanto al tránsito. Esto para colaborar a los santodomingueños y no lucrarse de ellos en las calles de la ciudad. Las denuncias iniciaron dejando 9 uniformados fuera de la empresa para este 2024. La cifra aumentó a 15, por lo que las autoridades consideran necesario que la ciudadanía continúe denunciando estos casos para generar la depuración total de la entidad. María Mercedes Castro, Noticias 7. Para el próximo periodo académico, las universidades públicas del país tendrán que desarrollar su proceso de admisión. En el caso de la Escuela Politécnica Nacional, la inscripción culmina este 25 de enero para quienes aspiren una de sus 27 carreras y tenemos a continuación todos los detalles. La Escuela Politécnica Nacional, catalogada como la mejor universidad pública del país, ofrece 2.200 cupos para nuevos estudiantes en este periodo académico, distribuidos en 27 carreras. Ellas 23 forman parte de lo que es tercer nivel, ingeniería, ciencias, tenemos una licenciatura y además tenemos 4 carreras de lo que es tecnólogos. Como todas las universidades del país, ahora la Politécnica desarrollará su propio proceso de admisión y las personas interesadas deben inscribirse hasta este jueves 25
5 de enero en la página web de la institución. La inscripción sí es virtual en admisiones.epn.edu.es, ahí pueden por favor inscribirse, pero el examen sí es presencial. Los 2.200 cupos se asignarán luego de una evaluación. Consta de 75 preguntas, 35 de matemática, 20 de conocimiento espacial y 20 verbal. Tiene un peso del 50% de la puntuación final, o sea, nosotros vamos a tener en total 1.000 puntos, ¿no?, que se van a distribuir en 50% la nota que el estudiante trae del bachillerato y 50% este examen de admisión. El examen de admisión va a ser un examen de aptitud. El prestigio de la Escuela Politécnica Nacional en sus carreras de ingeniería, ciencias, técnicas y tecnológicas es lo que atrae a los jóvenes. La exigencia que nos pide la Escuela Politécnica Nacional es algo que en un futuro nos va a dar grandes recompensas. Es una de las mejores universidades del país y porque tiene muchas carreras que son interesantes y tiene mucha proyección a futuro. Mujeres, personas en condiciones de vulnerabilidad y estudiantes de la costa podrán obtener 75 puntos adicionales en su proceso de admisión. Noticias buenas para los emprendedores, porque si usted está pensando en un negocio, le contamos cuánto y qué tipo de impuestos deberá pagar. Veamos. ¿Eres joven, emprendedor y quieres estar al día con tus obligaciones en el SRI? Empieza por abrir tu RUC en cualquier agencia a nivel nacional. Te ubicarán en el RIMPE Negocio Popular si tus ingresos son menores a $20,000 al año o RIMPE Emprendedor si tus ingresos son de $20,000 a $30,000. Otra modalidad es la de régimen especial que declaran sus impuestos mes a mes. En este RIMPE hay ciertas actividades económicas excluyentes, como los servicios profesionales o el alquiler de bienes inmuebles. El RIMPE está mucho más asociado a empresas o a negocios que están vendiendo bienes o están prestando servicios de una manera más informal, por así llamarlo. Una vez entendido esto, la idea es emitir facturas electrónicas a tus clientes. No descuides esta parte, es muy importante. Deben emitir facturas electrónicas a sus clientes. En cambio, los RIMPE Negocios Populares pueden emitir o notas de venta físicas o en su defecto facturas electrónicas, pero siempre poniendo IVA 0% de sus bienes y servicios. El tercer paso es hacer un registro de ingresos y gastos. Aquí incluyen las retenciones que puedan hacerte tus clientes. Declara el IVA. Las personas que están dentro del RIMPE Negocio Popular no declaran IVA. Los RIMPE Emprendedores lo hacen cada 6 meses. Es momento de mostrar tus ingresos y compras. Y recuerda, de esta forma no tendrás obligaciones con el Estado y estarás al día con tu emprendimiento. En Ecuador, el Aquabús es un medio de transporte nuevo y que impulsa a transportar a niños y niñas de escasos recursos para que puedan ir a sus escuelas. Ocurre en el Guayas. Una fundación lleva a los pequeños a los centros educativos de esta forma novedosa. Vamos. Un Aquabús en forma de lancha es el medio en el que viajan 20 niños de la comuna Punta de Piedra en el Golfo del Río Guayas para llegar a sus escuelas y así no dejar de estudiar. Social Project tiene a este Aquabús como único ejemplo de apoyo en todo el país. Los niños reciben educación por las facilidades de acceso y en este proyecto hay una reconocida estación de servicio que dona 180 galones de combustible al mes para que un pasaje que podría costar $2 cueste 50 centavos. Y más allá del transporte, Aquabús Escolar es una biblioteca móvil con libros, revistas y cuentos, además de material didáctico para los chicos, llevando las herramientas que para ellos pueden ser inalcanzables y así mejorar su educación. En buena hora por el apoyo de la gente que se suma a que los niños de escasos recursos logren sus sueños. Natalia Arteaga, Noticias 7. Mantener espacios de distracción para jóvenes y fomentar el deporte es el objetivo de la Liga Pro Kids, un campeonato deportivo que beneficiará a los niños de Guayaquil. Les contamos más. En Guayaquil, Liga Pro Kids busca que 11,000 niños de la ciudad y cantones vecinos crezcan gracias al deporte. Así que si eres joven y eres un crack para el fútbol, atento. Probablemente miles de niños salgan de las calles y estén involucrados en el deporte, en el fútbol.
eso no tiene precio. Con este espacio buscan reconstruir el tejido social. Brindarles el respaldo a los padres de familia que tienen recursos limitados. Estamos trabajando en la ordenanza para que los padres de familia que tengan su carnet como padres de familia y sus hijos que tengan su carnet no solo para la Liga Pro, sino para cualquier proyecto social del municipio de Guayaquil y no tengan que pagar pasajes de Metrovía. El campeonato es con todas las de la ley, arbitraje profesional y todas las reglas de la FIFA. A los partidos irán representantes de los clubes del país para formar un nuevo semillero futbolístico. Donde inscribirse, puedes ingresar a www.torneomunicipaldefutbolinfantojuvenil.es. Ahí encontrarás las inscripciones y requisitos. La fecha de inicio de este campeonato aún está por definirse, pero atento a las redes sociales del municipio de Guayaquil. En Ibarra, un grupo de médicos de un hospital público cumplió con una exitosa procuración de órganos, abriendo así la puerta para que personas que están a la espera de un trasplante tengan una esperanza de vida. ¿Qué es la procuración de órganos y cómo ayuda este procedimiento a salvar vidas? Veamos a continuación. Gracias a este grupo de galenos, hoy crece la esperanza en pacientes que esperan por un trasplante de órganos. Ocurrió en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra. La donante fue una mujer de 65 años con muerte cerebral. Los profesionales mantuvieron los órganos hasta que galenos los movilicen hacia hospitales de Quito. Lo que procedimos a hacer es a procurar que la condición clínica de esa paciente sea buena en cuanto a su presión, a su respiración, a la cantidad de oxígeno de su cuerpo, con la finalidad de que sus órganos sean los mejores para luego poder ser trasplantados a una persona que lo necesita y de esta forma poder generar vida en nuevas personas. La procuración es un procedimiento para extraer órganos y tejidos y reutilizarlos en personas que están en lista de espera. Nosotros hemos hecho ya algunos de estos tipos de procedimientos, pero más bien lo que hemos es captado al paciente y ha sido enviado a Quito para que continúen allá con la procuración y puedan hacer la ablación o extracción de órganos en otro hospital. Sin embargo, aquí nosotros logramos mantener a la paciente. Como un logro muy importante lo califica el Ministerio de Salud Pública. Los médicos están muy motivados en ayudar a estos pacientes que en muchos de los casos dependen de una donación para salvar su vida. Se logró el objetivo, se mantuvo a la paciente, se procuró sus órganos y pues ahora hay 2 personas en Ecuador más que tienen unos riñones y tienen una nueva esperanza de vida. Un aplauso para estos profesionales. Gracias por regalarnos buenas noticias. Natalia Arteaga, Noticias 7.